por un momento el peso que supone sentarse en el despacho oval de la Casa Blanca. Durante siglos, este asiento ha sido ocupado por figuras que definieron el curso de la historia universal, hombres cuyos nombres están grabados en el bronce de la memoria colectiva como pilares de la democracia. Pensad en la firmeza de Abraham Lincoln, la visión estratégica de Franklin D. Roosevelt o la integridad fundacional de George Washington. Estos hombres no solo gobernaron un país, sino que cultivaron una tradición donde el respeto a las instituciones era sagrado. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando ese legado se encuentra con una figura que decide romper las reglas del juego? Hoy, antes de sumergirnos profundamente en esta historia, os invito a suscribiros al canal Gobiernos Modernos para no perderos ningún análisis sobre el poder y su impacto en nuestras vidas. En el reciente ranking elaborado por el Northwest Progressive Institute, que ha consultado a más de 100 expertos en política, hay un nombre que destaca no por sus logros, sino por haber tocado fondo en la valoración histórica: Donald Trump. Ocupando el 45º y último lugar, su figura representa un punto de inflexión que merece ser analizado con detalle. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos cómo su gestión transformó la administración estadounidense, desde la crisis de salud pública hasta un cuestionamiento sin precedentes de los cimientos democráticos. Para entender por qué Donald Trump aparece al final de esta lista, debemos observar el inicio de su administración con una mirada objetiva. La política, al igual que cualquier ciencia, se mide por resultados y gestión. El primer gran desafío que enfrentó fue una crisis sanitaria global sin precedentes. El informe del Northwest Progressive Institute es tajante al respecto, señalando que la falla en responder de manera efectiva al inicio de la pandemia de COVID-19 tuvo consecuencias letales para millones de ciudadanos. En lugar de una respuesta basada en criterios técnicos y científicos, vimos una gestión caracterizada por la improvisación y el escepticismo, lo que exacerbó el sufrimiento humano. Si miramos hacia el ámbito económico, encontramos una narrativa similar. Las políticas fiscales implementadas durante sus primeros años se centraron en recortes de impuestos que, lejos de equilibrar la balanza, beneficiaron de forma desproporcionada a los estratos más altos de la sociedad, ampliando una brecha de desigualdad que ya era preocupante. Pero más allá de las cifras y los gráficos, el instituto destaca algo más profundo: la erosión de la ética pública. Se describió su mandato como un régimen masivamente corrupto, donde las normas tradicionales de Washington, esas reglas no escritas que mantienen la decencia en el ejercicio del poder, fueron ignoradas constantemente. Es como si alguien decidiera jugar al ajedrez, pero lanzando las piezas al suelo cada vez que el oponente realiza un movimiento válido. El juego pierde su propósito y la confianza de los jugadores se destruye por completo. A medida que avanzamos hacia su segundo mandato, el tono de la discusión cambia drásticamente, pasando de una gestión deficiente a una amenaza institucional constante. El informe del Northwest Progressive Institute no es sutil cuando advierte que Trump ha atacado las bases de la democracia estadounidense de formas que muchos consideraban imposibles en el siglo XXI. Aquí es donde debemos preguntarnos: ¿dónde termina la política y empieza la demolición de un Estado? Las acciones emprendidas amenazaron con desestabilizar la economía de una forma que algunos analistas han calificado de devastadora, mientras que la corrupción dejó de ser un incidente aislado para convertirse en una forma de gobernar. Lo más alarmante, según los expertos, es la erosión del Estado de Derecho. Cuando un líder pone en duda la integridad de las elecciones libres y justas, está socavando el contrato social que permite que un país funcione. Imaginaos un edificio donde los cimientos comienzan a agrietarse porque alguien insiste en que las vigas maestras son innecesarias. Eso es lo que ocurrió con los mecanismos de control que protegen a las minorías frente al gobierno de la mayoría. La integridad electoral es el latido de cualquier democracia, y cuando ese latido se intenta silenciar o manipular, la salud del sistema político completo se pone en riesgo crítico. Sin embargo, el impacto de estas políticas no se detuvo en las fronteras estadounidenses.
tuvo una proyección internacional que despertó la preocupación de organismos humanitarios de gran prestigio. Amnistía Internacional, a través de su secretaria general Agnès Callamard, fue clara al clasificar a Donald Trump como un líder depredador, situándolo en una categoría compartida con otras figuras autocráticas que han desafiado el orden liberal internacional. Esta etiqueta no es una opinión política, sino un análisis basado en acciones concretas que han preferido la confrontación sobre la diplomacia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo construyó un sistema de reglas basado en la cooperación y el respeto mutuo, pero bajo la administración de Trump, vimos un rechazo sistemático a estas normas. La diplomacia, que es el arte de resolver conflictos mediante la palabra, fue sustituida por una retórica de guerra y dominio. La sed de supremacía económica guió decisiones que multiplicaron la violencia y la represión a nivel global. Las instituciones internacionales, encargadas de mediar la paz, fueron tratadas con desprecio, desde los ataques a la Corte Penal Internacional hasta la retirada de tratados fundamentales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Estos ejemplos no son casualidad, son parte de una estrategia de repliegue que dejó un vacío de poder que otros actores no tardaron en llenar mediante la fuerza. Resulta necesario mencionar ejemplos concretos que ilustran este desprecio por la ley global. La ONG Amnistía Internacional documentó cómo se impusieron sanciones a magistrados que simplemente intentaban hacer su trabajo, una medida sin precedentes que atenta contra la independencia judicial en cualquier parte del mundo. Asimismo, la amenaza de tomar territorios soberanos, como el caso de Groenlandia, o las intervenciones y presiones ilegales sobre países como Venezuela e Irán, demuestran una política exterior caracterizada por la arbitrariedad. Pero si miramos al interior de las fronteras de Estados Unidos, el panorama es igualmente inquietante. Se han denunciado casos de homicidios extrajudiciales en contextos de operaciones fuera del territorio nacional y dentro de casa, el uso de fuerza excesiva e injustificable por parte de las fuerzas de seguridad. Esta violencia ha afectado de manera desproporcionada a la población afroamericana, evidenciando una fractura social que, en lugar de sanar, fue profundizada por una retórica que a menudo ignoraba los derechos fundamentales de las minorías. Cuando el jefe del Estado no solo ignora, sino que a veces alienta este tipo de comportamientos, la justicia deja de ser igual para todos y se convierte en un privilegio para quienes ostentan el poder. Para sintetizar lo que hemos analizado, es importante comprender que el título de peor presidente no surge únicamente por una divergencia ideológica. La política siempre permite el debate sobre si es mejor una política económica de impuestos bajos o una inversión social mayor. Pero aquí estamos hablando de algo distinto. La valoración negativa se debe a una combinación letal de tres factores: incompetencia en la gestión de crisis, corrupción institucional y un ataque directo, deliberado y consciente contra la estructura democrática y el respeto por los derechos humanos globales. Por supuesto, el análisis histórico es complejo y, con el tiempo, nuevos datos pueden surgir, pero la fotografía que nos dejan estos organismos de expertos y de derechos humanos es sumamente reveladora sobre los peligros de un estilo de liderazgo que ignora los límites constitucionales. La democracia no es un estado natural que se mantiene solo. Es un jardín que requiere cuidados constantes, riego diario y una defensa férrea contra las malezas que intentan ahogarla. Cuando el jardinero principal decide descuidar la planta o, peor aún, usar herramientas para dañarla, las consecuencias se sienten en todo el sistema. Es fundamental que nosotros, como ciudadanos del siglo XXI, estemos informados y seamos críticos con aquellos que ejercen el poder, pues solo mediante el escrutinio consciente podemos asegurar que los errores del pasado no se conviertan en la norma del futuro. Hemos caminado por un terreno difícil, analizando cómo un estilo de liderazgo puede alterar la trayectoria de una de las naciones más influyentes del planeta. Como habéis visto, no se trata solo de nombres o de partidos políticos, sino de los valores que sostienen nuestra convivencia. ¿Qué hecho de la gestión de Donald Trump os ha resultado más impactante o revelador tras lo que hemos expuesto hoy?
Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios, ya que vuestra voz es la que le da sentido a este espacio de aprendizaje y reflexión crítica sobre los gobiernos modernos. Recordemos que la historia es nuestra mejor maestra si estamos dispuestos a leerla correctamente. Si este contenido os ha sido de utilidad para entender mejor los desafíos de nuestra política actual, no olvidéis darle un buen me gusta y compartirlo con alguien que crea que el análisis de la historia es fundamental para entender el presente. La próxima vez que escuchéis hablar sobre el poder institucional, recordad los puntos que hemos tocado hoy: la importancia de la ética, el respeto por las leyes internacionales y la necesidad imperativa de proteger los derechos humanos por encima de cualquier ambición económica o personal. Cada líder que llega al poder trae consigo una visión del mundo, pero cuando esa visión busca desmantelar las estructuras que garantizan la libertad y la justicia, el juicio de la historia suele ser severo. La democracia estadounidense ha demostrado ser resiliente, capaz de sobrevivir a crisis profundas gracias a sus contrapesos, pero cada etapa de su historia nos deja lecciones valiosas sobre los límites que nunca deberíamos cruzar. La administración de Trump, según los informes que hemos analizado, ha servido como un catalizador para repensar qué buscamos realmente en nuestros representantes públicos. No buscamos líderes perfectos, pues la perfección no existe en la política, pero sí exigimos una conducta que se ajuste a los mínimos de decencia, respeto a la norma y protección de la vida humana. Esos son los pilares sobre los que se sustenta la confianza. Y sin confianza, el contrato democrático se rompe. Al finalizar este recorrido, queda claro que la labor de examinar estos periodos es esencial para prevenir que el autoritarismo o la negligencia se conviertan en una costumbre aceptada por la sociedad. Gracias por acompañarme en este análisis profundo, donde hemos buscado la claridad y la pedagogía por encima de la polémica vacía. Manteneos atentos a las próximas actualizaciones del canal, donde seguiremos desglosando la labor de otros líderes que, para bien o para mal, han marcado un antes y un después en nuestro mundo globalizado. Recordad, un ciudadano informado es la mayor defensa que tiene cualquier democracia. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desvelando los secretos mejor guardados y los hechos más relevantes de nuestra historia reciente, siempre con el objetivo de aprender de lo que ha sido para mejorar lo que será. No olvidéis activar la campana de notificaciones para ser los primeros en participar en nuestro próximo debate histórico. Un saludo y hasta pronto.